Hola y bienvenidos al podcast de Wemba creado por José Ramón Pérez Agüera, CTO de Mercadonatec, donde hablamos de desarrollo de producto en el mundo real. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante del mundo de la tecnología, la de una empresa que literalmente inventó parte del futuro de la nube tal y como lo conocemos hoy, pero que, digamos que su final no fue precisamente el de dominar el mercado que ayudó a crear. Una historia con muchas lecciones, la verdad. Efectivamente. Es la crónica de un pionero, Joyent. Tenía una tecnología radicalmente innovadora, pero que nos enseña una lección crucial, a veces un poco dolorosa, en desarrollo de producto. Que tener la mejor tecnología, incluso ir años por delante, pues no siempre garantiza el éxito comercial. Vamos a ver qué pasó exactamente. Vale, empecemos por situarnos un poco. Hoy, cuando pensamos en computación en la nube, pues lo normal es que el primer nombre que nos venga a la cabeza sea AWS, ¿no? Amazon Web Services. Se han convertido casi en sinónimo de nube para mucha gente. Ya. Pero la historia no empezó exactamente ahí. Antes de que AWS fuera este gigante omnipresente que es hoy, existía Joyent. Se fundó allá por 2004, por Jason Hoffman. Y es importante recalcar esto, no era una startup de garaje haciendo experimentos sin más, no. Desde muy pronto, Joyent se convirtió en el proveedor de infraestructura para algunas de las startups más potentes, de más rápido crecimiento de aquella época. Hablamos de nombres que hoy son gigantescos. Por ejemplo, Pues mira, Twitter, por ejemplo, confió a sus primeros pasos, que eran críticos, a la infraestructura de Joyent. ostras, Twitter no es poca cosa. Nada de poca cosa. Y no solo Twitter, LinkedIn también escaló su plataforma, que era enorme, usando los servidores y la tecnología de Joyent en sus inicios. Eran, digamos, como el motor oculto detrás de muchas de las empresas que definieron la Web 2.0. Vaya, incluso leí algo de Facebook, ¿puede ser? Sí. Hay relatos documentados de que cuando Facebook abrió su plataforma a aplicaciones de terceros en 2007, que fue una iniciativa enorme en ese momento, pues Joyent se alió con Dell para proporcionar la infraestructura de alojamiento que hacía falta. Madre mía. E incluso hay quien apunta que fueron instrumentales en el desarrollo técnico inicial del chat de Facebook. O sea, estaban realmente en el epicentro de Silicon Valley, moviendo los hilos tecnológicos, aunque su nombre no sonara tanto fuera de los círculos más técnicos, ¿sabes? Eran como el fontanero indispensable en un edificio de lujo. Todo el mundo depende de él, pero pocos saben quién es. Jaja, o era analogía, exacto. Pero bueno, lo que realmente separaba a Joyent del resto, más allá de esa cartera de clientes inicial que era impresionante, era la tecnología que habían desarrollado ellos mismos, internamente. Y ahí es donde la historia se pone de verdad interesante. Vale, pues profundicemos en eso. ¿Qué hacían exactamente a nivel tecnológico que fuera tan revolucionario para la época? Pensemos que estamos hablando de mediados de la década de los 2000, ¿eh? Pues mira, en 2005, que es un año antes de que AWS lanzara su servicio EC2, Joyent ya estaba ofreciendo algo llamado SmartOS. Y lo verdaderamente disruptivo de SmartOS era que introducía el concepto de Container Virtualization, o sea, virtualización basada en contenedores. Y lo hacía usando una tecnología llamada Solaris Zones. Espera. Solaris Zones. Eso venía de Sun Microsystems, ¿verdad? Eso es, heredado del sistema operativo Solaris de Sun. Y Container Virtualization. Virtualización por contenedores. Eso hoy nos suena muchísimo por Docker, ¿no? Exactamente. Pero aquí está el dato clave, fíjate. Docker, que es la tecnología que popularizó masivamente los contenedores y que hoy es un estándar de facto en la industria, no se lanzó hasta 2013. 2013. Joyent estaba utilizando una tecnología conceptualmente muy similar, que era la virtualización a nivel de sistema operativo con Zones, 8 años antes. Estaban increíblemente adelantados a su tiempo en este aspecto que es fundamental para la eficiencia en la nube. 8 años. O sea, del mundo de la tecnología eso es casi una era geológica. Una barbaridad. Y esa tecnología de contenedores primigenia era de verdad superior a lo que ofrecían otros competidores que empezaban a salir, como las primeras instancias EC2 de Amazon. Pues mira, desde el punto de vista de la eficiencia y el rendimiento puro, las fuentes de la época y los análisis que se han hecho después coinciden. Era revolucionaria. Se decía, y había benchmarks que lo respaldaban, que un único servidor físico ejecutando SmartOS y las Zones de Joyent podía manejar la carga de trabajo equivalente a varias instancias EC2 de Amazon. Ostras.
Para que nos hagamos una idea, las zones de Solaris eran como, imagínate, como apartamentos muy ligeros y súper eficientes dentro del mismo edificio, que es el sistema operativo. Permitían meter a muchos inquilinos, las aplicaciones, de forma segura, aislada y consumiendo muchos menos recursos que construir un edificio entero para cada uno, que sería la analogía de las máquinas virtuales tradicionales. Entiendo. Expertos técnicos muy respetados en el sector afirmaban sin rodeos que tecnológicamente la plataforma de Joyent era mucho mejor que AWS en esos primeros años. Ofrecían más densidad, mejor rendimiento y potencialmente menores costes operativos. A ver, recapitulo. Rendimiento superior, clientes de primerísimo nivel como Twitter o LinkedIn, tecnología adelantada casi una década. Parece la receta perfecta para el éxito. Entonces, ¿dónde estuvo el fallo? ¿Por qué Joyent no se convirtió en el rey indiscutible de la nube? Pues aquí llegamos a uno de los puntos cruciales y más debatidos de su historia. La decisión técnica fundamental que tomaron, que aunque fue brillante, en cierto modo, también sembró las semillas de su dificultad para la adopción masiva. ¿Cuál fue? Que construyeron toda su innovadora plataforma, SmartOS y los contenedores, sobre Solaris. Y Solaris era un sistema operativo muy potente, muy robusto, de tipo industrial, pero no era Linux. Ah, amigo. Y Linux ya empezaba a ser el sistema operativo preferido por la gran mayoría de desarrolladores y startups, ¿cierto? Exacto. Linux estaba ganando una atracción imparable en la comunidad de desarrolladores, por su apertura, su ecosistema que no paraba de crecer, su flexibilidad. Al basarse en Solaris, Joyent, aunque ofrecía una tecnología superior, pues introducía una barrera, una fricción para la gran masa de desarrolladores que estaban acostumbrados a Linux. Claro, tenías que aprender o adaptarte a un entorno diferente, menos familiar. Eso es. Se produjo una desconexión, yo diría que fatal, entre la excelencia técnica de la innovación y la facilidad de adopción por parte del mercado masivo de desarrolladores. ¿Fue una apuesta calculada pensando que la superioridad técnica bastaría? ¿O fue un punto ciego estratégico? Es difícil decirlo con certeza. Pero vamos, el resultado fue claro. Pero bueno, a pesar de ese posible obstáculo con Solaris, no se quedaron quietos tecnológicamente. En 2010 hicieron un movimiento que, visto desde fuera, parecía una jugada maestra. Vamos, que parecía que iba a cambiar su destino. Ficharon a Ryan Dahl. Así es. Ryan Dahl, ni más ni menos que el creador de Node.js. Con este fichaje, que era muy estratégico, Joyent no solo contrataba a un ingeniero brillante, sino que se convertía de facto en el hogar corporativo, en el principal patrocinador y custodio de Node.js. Que era una tecnología de servidor basada en JavaScript que estaba a punto de explotar en popularidad a nivel mundial, ¿no? Exacto. Estaba a punto de caramelo. Era un activo estratégico de un valor incalculable, no solo por la tecnología en sí, sino por la comunidad de desarrolladores que empezaba a crecer muchísimo a su alrededor. Y vaya se explotó Node.js. Hoy es que es difícil encontrar una empresa tecnológica de cierto tamaño que no lo utilice de alguna forma. Lo usa la NASA para algunas operaciones, Netflix lo adoptó masivamente para mejorar el rendimiento de su interfaz, LinkedIn, Uber, PayPal. Vamos, la lista es interminable. Miles y miles de empresas construyen aplicaciones y servicios esenciales sobre Node.js. Pues eso. Joyent tenía bajo su techo al creador y era el principal impulsor de esta tecnología que se estaba comiendo el mundo del desarrollo backend. La combinación perfecta, ¿no? Tenían la tecnología de contenedores pionera y ahora el estandarte de Node.js. Parecía la combinación perfecta, sí. Sin embargo, y este es otro punto crítico y quizás sorprendente de su trayectoria, no lograron traducir este enorme activo estratégico, ser el hogar de Node.js, en una ventaja competitiva decisiva o sostenible para su negocio principal, que era ser un proveedor de infraestructura en la nube. Vaya. No supieron o no pudieron crear un ecosistema o un modelo de negocio que atrajera masivamente a los desarrolladores de Node.js a usar su nube de forma preferente. El valor estaba ahí, latente, pero no consiguieron capturarlo eficazmente para impulsar su propia plataforma. Es una de las grandes incógnitas, ¿eh? ¿Por qué no pudieron capitalizar mejor esta posición única? Pongamos esto en contexto un momento. Mientras Joyent tenía esta tecnología de contenedores tan avanzada, era el hogar de Node.js, pero digamos que luchaba con la adopción masiva por el tema de Solaris y no conseguía monetizar bien su activo de Node.js. ¿Qué estaba haciendo Amazon Web Services en ese mismo periodo? Pongamos entre 2006 y 2012 más o menos.
Pues Amazon, bajo la dirección implacable y la filosofía clarísima de Jeff Bezos de Your margin is my opportunity, tu margen de beneficio es mi oportunidad, desplegó una estrategia, multifacética y tremendamente agresiva. Ajá. No se centraron únicamente en la tecnología, aunque también innovaron, claro, sino en la conquista total del mercado. Empezaron con una política de bajada de precios constante y agresiva. Convirtieron la infraestructura básica, computación, almacenamiento, en una commodity, donde el precio era un factor cada vez más decisivo para muchas empresas. Pero no fue solo una guerra de precios, ¿verdad? Se habla de inversiones gigantescas. Efectivamente. Invirtieron miles y miles de millones de dólares en construir una red global de centros de datos a una escala sin precedentes. Nadie podía competir con ellos en alcance geográfico y capacidad bruta. Pero, y aquí está la diferencia fundamental con la estrategia de Joyent, Amazon entendió desde el principio que la batalla clave no se libraba solo en la tecnología o en los precios. ¿Dónde entonces? La verdadera guerra era por el corazón y la mente de los desarrolladores. Tenían que hacer que usar AWS fuera la opción más fácil, la opción por defecto. Tenían que enamorarlos, por así decirlo. ¿Y cómo consiguieron eso? ¿Qué tácticas específicas usaron para seducir a esa comunidad de desarrolladores que era tan crucial? Fueron extremadamente astutos y metódicos. Primero lanzaron los famosos free tiers, capas de servicio gratuitas que permitían a startups, estudiantes, desarrolladores individuales, empezar a usar AWS sin ningún coste inicial. Eso eliminaba radicalmente la barrera de entrada. Claro, eso es clave. Segundo, invirtieron masivamente en crear documentación exhaustiva, clara, accesible, con tutoriales, ejemplos de código, guías paso a paso, todo enfocado a que la curva de aprendizaje fuera lo más suave posible. Querían que cualquiera pudiera empezar a usar sus servicios en minutos. Facilidad ante todo. Tercero, organizaron eventos gigantescos como AWS re:Invent, que se convirtieron rápidamente en la meca para cualquiera en el mundo cloud. Crearon un fuerte sentido de comunidad, mostraron músculo tecnológico y, por supuesto, hicieron muchísimo marketing. Ya. Y cuarto, no pararon de lanzar nuevos servicios a un ritmo vertiginoso, cubriendo prácticamente cualquier necesidad imaginable de un desarrollador. Bases de datos, machine learning, análisis de datos, IoT. Convirtieron a AWS en una especie de navaja suiza gigantesca para la nube. La ventanilla única. Es una estrategia total. Casi podríamos decir que despiadada en su enfoque en la facilidad de uso y la conquista del desarrollador. Y Joyent, ¿cómo intentó responder a todo eso? Pues Joyent, aunque técnicamente era muy respetada por aquellos que conocían sus interioridades, se quedó un poco estancada como un proveedor más de nicho. Quizás por su base en Solaris, quizás por una cultura de empresa diferente, fue percibida como una opción más compleja, más para expertos, menos accesible para el desarrollador medio. Ya veo, no lograron construir esa comunidad masiva, ni ofrecer esa misma sensación de facilidad y amplitud de servicios que sí consiguió Amazon. Intentaron competir bajando precios, pero claro, era una batalla desigual. Estaban luchando contra un gigante con bolsillos casi infinitos y una estrategia de ecosistema mucho más holística y a la postre mucho más acertada. Amazon no solo vendía infraestructura, vendía facilidad, comunidad y un futuro integrado. Así que, llegados a 2010 o poco después, a pesar de las innovaciones de Joyent, la percepción general en la industria ya había cambiado totalmente. Para la mayoría de la gente, la nube empezaba a ser sinónimo de AWS. Exactamente. La batalla por el mindshare, por el espacio mental del cliente y sobre todo del desarrollador común, ya estaba perdida para Joyent. Podían tener tecnología a punta, pero si la mayoría de los desarrolladores pensaban primero en AWS y encontraban más fácil usar AWS, pues el destino estaba sellado. Claro. El final como proveedor independiente de nube era solo cuestión de tiempo. Y ese final llegó en 2016, cuando Samsung adquirió Joyent. La compra por parte de un gigante como Samsung, podría haber sido un salvavidas, ¿no? Una oportunidad para revitalizar la tecnología con nuevos recursos. ¿Por cuánto se cerró la operación? Uno se imaginaría que, considerando la tecnología pionera de contenedores y ser el hogar de Node.js, la cifra sería considerable. Pues aquí viene una de las partes más chocantes y que mejor ilustra la oportunidad perdida. La cifra de la adquisición fue de apenas $125 millones. ¿Solo? ¿125 millones?
Solo 125 millones. Y para poner esto en perspectiva y entender la magnitud del contraste, en ese mismo año, 2016, la valoración estimada de AWS superaba ya los 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. Frente a 125 millones. 100.000 millones frente a 125 millones. La empresa que fue pionera en conceptos clave de la nube moderna y que albergaba Node.js se vendió por una fracción minúscula, casi insignificante, del valor que había alcanzado su principal competidor. Es que duele solo pensarlo, la verdad. Es casi increíble, ¿sí? Y supongo que la entrada de Samsung no supuso el renacimiento esperado para la tecnología de nube de Giant. No, lamentablemente fue más bien el principio del fin definitivo de su aventura como proveedor de nube pública. Samsung intentó integrar la tecnología, pero finalmente, apenas 3 años después de la compra, en 2019, anunciaron el cierre completo de los servicios de nube pública de Giant. Vaya. Y aquí llega la ironía final, la más cruel de toda esta historia. La última comunicación pública relevante de Giant como proveedor de nube fue para anunciar que ayudarían a sus clientes restantes a migrar sus sistemas. ¿A dónde crees? No me digas que a AWS. A AWS. Sí, la misma empresa que había sido la cuna tecnológica de gigantes como Twitter y LinkedIn en sus inicios, acabó sus días facilitando activamente el trasvase de sus últimos reductos de clientes a los brazos de su gran competidor, Amazon. Es difícil imaginar un final más amargo y simbólico. Entonces, ¿qué queda de Giant? ¿Simplemente desapareció del mapa tecnológico? ¿Fue solo una anécdota interesante? ¿Un pionero fallido en la gran historia de la nube? A ver, como empresa proveedora de servicios de nube pública, sí, Giant desapareció. Pero si miramos más allá de la entidad corporativa, su legado tecnológico es inmenso y sigue absolutamente vivo, aunque de forma indirecta y a menudo invisible para el usuario final. Si conectamos los puntos con el panorama tecnológico actual, el ADN conceptual y técnico de Giant está presente en muchísimos sitios. ¿En qué sentido? ¿Dónde podemos ver esa influencia hoy en día, aunque la marca Giant ya no existe en el mercado cloud? Pensemos en esto detenidamente. Cada vez que alguien despliega una aplicación construida con Node.js, y hablamos de millones de aplicaciones y servicios en todo el mundo, está utilizando una tecnología que fue nutrida y patrocinada por Giant durante sus años formativos clave. Claro. Cada vez que usamos contenedores popularizados masivamente por Docker, estamos trabajando con conceptos de aislamiento eficiente a nivel de sistema operativo que Giant implementó con Solaris Zones 8 años antes. Fueron los pioneros conceptuales en ese espacio. Es verdad. Y Kubernetes, el sistema que hoy orquesta la mayoría de esos contenedores a escala global, gestiona principios de eficiencia y densidad que Giant ya exploraba en sus inicios. O sea que su huella está ahí, aunque no se vea. Exacto. Hay estimaciones, aunque son difíciles de calcular con precisión, que sugieren que la tecnología originada o impulsada significativamente por Giant, principalmente a través de su trabajo pionero en contenedores y su papel con Node.js, ha influido directa o indirectamente en la creación de más de 1 billón, con B, 1 millón de millones de dólares en valor de mercado global. $1 billón. Sí. Piensa en el valor combinado de las empresas que dependen de Node.js, el valor del ecosistema de contenedores, el valor de las empresas que usan Kubernetes. Es una cifra mareante. Desde luego, demuestra la potencia de sus ideas originales. Pero, y esta es la pregunta clave, ¿cuánto de todo ese gigantesco valor consiguió capturar la propia Giant como negocio? Y aquí está la dura respuesta. Prácticamente nada. Cero. AWS vale hoy cientos de miles de millones. Docker fue adquirida por miles de millones. El ecosistema económico alrededor de Node.js genera miles de millones cada año. Las empresas que usan estas tecnologías valen billones en conjunto. Giant, la empresa que estuvo en la génesis o fue custodia de piezas fundamentales de todo este entramado, pues no logró capitalizar casi nada de su propia innovación disruptiva. El valor se creó, y mucho, pero fluyó casi enteramente hacia otros actores del ecosistema que supieron jugar mejor sus cartas estratégicas y de mercado. La lección parece brutalmente clara, ¿no?
Es una historia con moraleja para cualquiera en el mundo de la tecnología y el desarrollo de producto. Durísima, pero cristalina. En el ámbito tecnológico, y de forma muy especial, cuando hablamos de plataformas e infraestructuras que dependen de efectos de red y adopción masiva, no es suficiente con ser el primero en tener una idea brillante. Ni siquiera es suficiente, como demuestra el caso de Joyent, con tener objetivamente la mejor tecnología desde un punto de vista puramente técnico, de rendimiento o de eficiencia. Si la excelencia técnica no basta, ¿qué es lo que realmente inclina la balanza en estos mercados tan competitivos? ¿Cuáles son los factores clave para ganar la partida? Pues es una combinación de elementos que van mucho más allá de la ingeniería de producto pura. Primero, la escala. La capacidad de operar globalmente, de forma fiable y a costes competitivos es fundamental. Segundo, la estrategia de go-to-market, o sea, de distribución y adopción. ¿Cómo consigues que tu tecnología llegue a los usuarios potenciales? Y, sobre todo, ¿cómo haces que sea increíblemente fácil para ellos empezar a usarla y adoptarla? La facilidad otra vez. Tercero, la política de precios y el modelo de negocio. ¿Cómo te posicionas y compites en un mercado donde los precios tienden a bajar constantemente? Y cuarto, y quizás el más importante a largo plazo, y donde Amazon fue magistral y Joyent falló estrepitosamente, la construcción activa y deliberada de un ecosistema vibrante alrededor de tu tecnología. ¿El ecosistema? Exacto. Esto incluye atraer a desarrolladores, atraer socios, crear herramientas, documentación, comunidad. Convertir tu plataforma no solo en un producto, sino en un estándar de facto en el centro de un universo. Joyent tuvo la chispa de la innovación técnica. Amazon tuvo la visión estratégica completa, los recursos financieros casi limitados para ejecutarla, la obsesión por el ecosistema y una ejecución implacable centrada en ganar la batalla por el desarrollador. Es fascinante y aleccionador a la vez. Te hace pensar que puedes tener ingenieros brillantes, estar años por delante de la competencia en concepto, y aún así fracasar estrepitosamente si no aciertas con la estrategia de negocio, con la forma de llevar esa innovación al mundo real de forma masiva, comprensible y sostenible. No basta con inventar el futuro, hay que saber cómo venderlo y cómo hacer que la gente lo adopte fácilmente. Todo esto nos deja flotando una pregunta final, una reflexión para darle vueltas. ¿Puede la propia búsqueda de la excelencia técnica, si se convierte en una obsesión que descuida la estrategia de mercado, la facilidad de uso para la mayoría y la construcción de un ecosistema, convertirse paradójicamente en una trampa mortal? Es una buena pregunta. ¿Dónde está ese equilibrio tan difícil de encontrar entre innovar de forma radical, rompedora, y al mismo tiempo asegurarse de que esa innovación no se quede aislada en un nicho de expertos, sino que conquiste el mercado real, genere valor tangible y se convierta en un negocio sostenible? Una cuestión clave, creo yo, para el desarrollo de producto en el mundo real. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de la compleja y aleccionadora historia de Joyent. Esperamos que este análisis sobre innovación, estrategia de mercado y las duras lecciones del desarrollo de producto en el sector tecnológico haya sido de interés y utilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!